A ver, ¿cuántas fases son? ¿Cinco o seis? Vamos a ver. Bueno, claro, son cinco, ¿no? Son cinco. ¿Y cuáles son esas cinco, jovencitos? ¿Cuáles son esas cinco? A ver, mencionen, a ver, ¿se acuerdan ustedes el famoso Prociricoin? ¿Se acuerdan ustedes el Prociricoin, no? La nemotecnia. Entonces, ajá, el Prociricoin. Ah, exactamente, Nora, muy bien. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Muy bien, su compañero, ¿no? Ese es el famoso Prociricoin, ¿no? O sea, el Prociricoin, vamos a ver. Ese es el famoso Prociricoin, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión, ¿no? Entonces acá tienes uno, acá tienes dos. Ahí está, este es el famoso, la nemotecnia, ¿no? Entonces ahí está la producción, circulación, distribución, consumo e inversión, ¿no? Es el famoso Prociricoin. Entonces, todas estas fases están debidamente ordenadas, ¿no? Si nosotros vamos, como somos a ordenar aquí, esto sería uno, la primera fase, sería dos, tres, cinco fases, ¿no? Ahí está. Estas son las fases de la eh, del proceso económico, ¿no? Fase del proceso económico. Así le llaman fases del proceso económico.
Bien, jovencitos, ¿en qué fase del proceso económico se encuentra la circulación? Primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Entonces claramente está en la segunda fase. Muy bien, en la segunda fase. Entonces, eh, el Proxy Coin, ¿no? Nos permite básicamente, ¿no? Estudiar en qué fase del proceso económico se encuentra la circulación, ¿no? Entonces, la circulación se encuentra el concepto sería que la circulación se encuentra es la segunda fase del proceso económico. Entonces, ahí sería segunda fase, ¿no? Entonces, se considera la segunda fase del proceso económico. Y consiste en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Y de factores productivos que se dan entre las unidades productivas, las unidades productoras y las unidades de consumo, ¿no? Es decir, entre la producción y el consumo. Esa es la circulación, ¿no? La segunda fase del proceso económico que consiste, ¿no? Que consiste en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? De fuerza de trabajo, recursos naturales y capital. Estos son factores productivos que se dan entre las unidades productoras serían, ¿no? Productoras productivas también, ¿no? Igualito pueden ser. Y las unidades consumidoras. O como también la circulación podría ser el traslado de los bienes de las unidades productoras hacia las unidades consumidoras, ¿no? Ese traslado, la generación, o sea, la producción se da trasladada hacia los mercados para ese intercambio de mercancías, bienes, servicios y factores de producción, ¿no? O sea, en la circulación nosotros encontramos, por ejemplo, una gran variedad de elementos que podemos encontrar, ¿no? Ahí se encuentra el mercado, se encuentra la variedad de productos que se ofrecen básicamente, ¿no? En un mercado de bienes, o la variedad de servicios, porque no solamente se produce un bien, sino también se produce un servicio, ¿no? El servicio que son tareas dadas por personas para satisfacer la demanda de otras personas, ¿no? Y los factores de producción que son tierra, trabajo y capital. O sea, estamos hablando de los factores productivos clásicos, no modernos, ¿no? De los clásicos. Entonces, todo eso lo que se hace es una combinación. Hacer una mejor combinación de esos factores productivos nos permite generar un bien final, ¿no? ¿No? Ese es un elemento muy importante dentro de la circulación. Se da todo ese, esa interdependencia que existe básicamente entre estos 5 elementos, ¿no? Que son fases, ¿no? Del proceso económico, ¿no? En la cual la circulación va a determinar un elemento importante en la cual se podría dar un flujo de intercambio, ¿no? Lo que se da básicamente es el flujo de intercambio, ¿no? ¿No? Entre estas unidades o agentes económicos. Ahora, estos agentes económicos, si se quiere ampliar la circulación, ¿no? Entonces habría que, digamos, ampliar un poquito más, ¿no? Es decir,
si en algún momento tratamos de la economía cerrada, pues esta vez vamos a tratar de ver más que todo la parte de economía abierta. Podemos agregarle el gobierno, ¿no? Ahí se puede agregar el gobierno, el Estado para... ¿Qué función cumple el Estado, jovencitos? ¿Cuál es su función, su finalidad del gobierno? Supongamos que el gobierno le ingresamos en la circulación. ¿Qué función cumple el gobierno? ¿Qué finalidad cumple el gobierno? Claro. ¿Cuál sería el papel del gobierno? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué papel cumple el gobierno? Ah, claro, es un elemento regulador, muy bien. El gobierno cumple el papel de ser un elemento regulador, como dice su compañera Nora, ¿no? Es un elemento regulador, también estabilizador, ¿no? Y el gobierno, ¿qué es lo que el gobierno, por ejemplo, Joncitos, eh, qué función cumple? O sea, ¿qué función cumple? O sea, a nosotros, por ejemplo, como consumidores, exacto, el gobierno cobra tributos, cobra impuestos, ¿no? ¿No? Esa es la característica. O sea, nosotros aportamos impuestos al gobierno producto de las actividades económicas que realizamos nosotros. No solamente están las personas naturales, sino también las personas jurídicas, ¿no? Producto de todas esas actividades económicas, ellos pagan sus impuestos. El Estado es el que capta esos impuestos y hace una redistribución de sus impuestos, ¿no? Lo que hace el Estado básicamente es una redistribución de los impuestos, ¿no? Es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, digamos, jovencitos, para ustedes, ¿cuál es el impuesto de mayor recaudación nacional en el Perú? ¿Cuál es el impuesto que se recauda más en el Perú? El IGB. ¿Y cuánto es el valor, como dice su compañera Karen, cuánto es el valor del IGB al unir a Karen? ¿Cuánto es el valor del IGB? ¿Su porcentaje cuánto es? Aquí el 18%, muy bien, ¿no? Es el 18%, en la cual se divide en dos, 16 más 2, es decir, el 16% que se va directamente a los gobiernos, se va al gobierno central, ¿no? Directa, y el 2% se va a la municipalidad, ¿no? Es decir, al fondo común, ¿no? Entonces, todo eso es el papel básicamente acerca del, ¿no? de los impuestos, en realidad que el gobierno tiene una labor importantísima, muy importante, si hacemos partícipe, copartícipe en la repartición, en la distribución de esos impuestos, ¿no? Bueno, es una riqueza, lo que se da básicamente en nuestro país es una riqueza, ¿no? Digamos, en términos monetarios, debido a la producción, por ello también el gobierno recauda los impuestos para poder hacer la redistribución a las distintas instancias de nuestro país. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, hay un requerimiento en el presupuesto general de la República, ¿no? En el Ministerio de Salud. Ahora en el tema de la pandemia, ¿no? En tema de la pandemia se está haciendo una redistribución, aportes, digamos, lo que se están haciendo básicamente son aumentando, ¿no? No, dentro de la redistribución, ¿no? Más inversiones para el sector salud. Lo que se está haciendo es básicamente eso, ¿no? O, ¿no? La infraestructura, lo que es básicamente la repartición de medicinas, la importación de medicinas, ahora con la aparición de la vacuna, todo eso, ¿no? Lo que tiene que hacer entonces, lo que hace el gobierno básicamente es ampliación presupuestal, ¿no? Dentro del presupuesto general de la República, en la cual comienza, es una ley en la cual se van a cuantificar el total de ingresos y gastos que el Estado tiene que financiar, va a haber una redistribución de los impuestos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la circulación como etapa del proceso económico? La circulación de los bienes tiene una gran importancia dentro del proceso económico porque es una condición fundamental para el consumo, es decir, para la satisfacción de las necesidades y además facilita la repartición de los bienes de la riqueza o renta nacional. Es una de las características muy importantes en relación a la circulación, ¿no? ¿No? O sea, el fin último de la economía, ustedes saben muy bien que es la satisfacción de las necesidades, ¿no?
Y indudablemente lo que hace el proceso económico, la fase de la circulación, ¿no? Tiene un papel muy importante, ¿no? Ya que nos permite básicamente, ¿no? La satisfacción de las necesidades. Bueno, no solamente estamos hablando de la circulación de los bienes, también podríamos estar hablando de la circulación de bienes y servicios. No solamente circula bienes y servicios, sino también circula también los factores productivos, ¿no? Pero lo que se distribuye más a nivel nacional, como dice, lo que la gente necesita más son bienes alimenticios, ¿no? Lo que es básicamente la canasta familiar, ¿no? El elemento de mayor ponderación son alimentos, bebidas y tabaco. Entonces, lo que produce más nuestro país son bienes, ¿no? ¿No? Ese es otro de las principales funciones que cumple actualmente nuestro país. ¿Cómo podría el empresario retribuir a sus trabajadores, acreedores y otros si no vendiese lo que produce? ¿No? ¿De qué manera, por ejemplo, el empresario que siempre le agrega un valor a su empresa, ¿no? Básicamente, ¿no? Agregar un máximo valor, ¿no? ¿De qué manera distribuye, digamos, o sea, retribuye el empresario a sus trabajadores, ¿no? Acreedores y otros si no vendiese lo que produce, ¿no? O sea, de que es una buena pregunta, ¿no? Entonces dice, si es que yo no produzco, ¿cómo retribuir a mis trabajadores y a mis acreedores, por ejemplo, los bancos, quienes son los encargados básicamente de prestarme dinero? Son los que financian, los que ¿no? son los encargados, ¿no? de poder inyectar liquidez a mi empresa y así poder hacer grandes inversiones, ¿no? ¿Cómo retribuirlos si no tengo ventas? Si mi capacidad instalada es ociosa, no hay producción. Antes yo tenía casi las 24 horas, ahora menos de 2 horas diarias. ¿Cómo retribuir? ¿No? Entonces, ese es toda una interrogante, ¿no? Una interrogante, ya que a mi trabajador tengo que pagarle un salario, a mi contador tengo que pagarle un sueldo, ¿no? A mi ingeniero que está diseñando un software, también tengo que pagar una, un honorario, ¿no? ¿De dónde? Si no vendo. Es una buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Realmente, que cae básicamente la interrogante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la circulación? En la circulación participan una gran cantidad de elementos, destacando, por ejemplo, los transportes, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, el transporte, jovencitos? Los medios, los servicios de transporte, estamos hablando, ¿no? ¿No? Entonces, ¿en qué consisten los transportes? Viene a ser, ¿cuál viene a ser el papel de los transportes? ¿No? Estamos hablando por mar, aire y tierra, ¿no? Medio de transporte por mar, aire y tierra. ¿Qué papel cumple? El transporte, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes con lo que hace, por ejemplo, el transportista, ¿no? A través de una guía de remisión, ¿se acuerdan? Una guía de remisión, lo que hacen es una distribución física de los productos, o sea, ellos hacen el traslado de los bienes de un lugar a otro para poder procesar, para poder ser transformados, ¿no? Esa es la característica de los transportes, ¿no? ¿No? Nos permite básicamente trasladar los bienes, ¿no? Desde un lugar, desde su origen, o desde su, por ejemplo, de la planta, o, o también podría ser desde el lugar donde se encuentra, por ejemplo, una materia prima, en el caso del maíz, en el caso del arroz, ¿no? ¿No? Entonces, los medios de transporte se encargan, pues, de hacer la distribución física desde los molinos, mejor dicho, en el caso del trigo, por ejemplo, hacia su lugar de destino, ¿no? ¿No? Entonces, el destino puede ser una planta, puede ser de repente un almacén, ¿no? Donde se va a almacenar esos bienes, ¿no? Y luego de ahí, de ese almacén, se va distribuyendo también hacia los lugares de destino, ¿no?
básicamente. Entonces, esa es la característica. Estamos hablando de medio de transporte por mar, aire y tierra, ¿no? Estamos hablando de medio de transporte por mar, aire y tierra. Es un tema importantísimo que hay que tomar en cuenta, básicamente, ¿no? Estamos hablando de medio de transporte por mar, aire y tierra, ¿no? Muy bien. Otro elemento que no debe faltar en la circulación, por ejemplo, es en los mercados, ¿no? ¿En qué consiste el mercado, Juancitos? ¿Qué cosa es el mercado? ¿El mercado qué cosa es? ¿Qué se entiende por mercado? ¿Se acuerdan ustedes el mercado? El mercado vendría a ser, ¿qué viene a ser, Juancito? Es eh, la interacción entre ofertantes y demandantes, me dice su compañero Bravo, ¿no? La interacción. Es decir, el lugar donde existen compradores y, en este caso sería compradores y vendedores, no consumidores, sino sería compradores y vendedores, o sea, productores y consumidores, ¿no? Esa es la característica del mercado, ¿no? Es un lugar físico donde hay la presencia de compradores y vendedores y ambos establecen estrechas relaciones comerciales. Esa es la característica de los mercados. Nosotros encontramos los mercados donde a veces determina la oferta y la demanda, lógicamente, ¿no? Ahí vamos a encontrar básicamente, como decía su compañero, la interacción que existe entre compradores y vendedores. Otro elemento que no debe faltar en la circulación, los precios, por ejemplo, ¿no? Entonces, mediante el precio, nosotros podemos definitivamente, ¿no? Que exprese el valor de una mercancía, determinar si podemos comprar o no o comprar ese producto, ¿no? Ese es uno de los elementos muy importantes que hay que tener presente, ¿no? 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 En relación al precio, ¿no? ¿No? Un elemento importantísimo es básicamente la, digamos, vamos a trabajar un poquito con su librito, ¿no? Que tienen ustedes, ¿no? Agregar otros elementos que son muy importantes, ¿no? Básicamente en relación, ¿no? El dinero, ¿no? Se encuentra el mercado, se encuentra también el dinero, ¿no? Vamos a ver acá. El dinero, ¿no? Los comerciantes, vamos a ver también acá los comerciantes, ¿no? Vamos a ver los comerciantes, ¿no? Comerciantes, también vamos a agregar acá el transporte, ya elaboramos el transporte y también pesas y medidas. Pesas y medidas. Existe más, ¿no? Está el sistema financiero, pero estos son los más importantes, creo yo, ¿no? Los más importantes, ¿no? Los más importantes, ¿no? En la cual nos permite determinar básicamente la, ¿no? En relación al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a los precios,
Podemos ver, por ejemplo, que aquí existe pues una, ¿no? Eh, digamos, una elasticidad de la demanda, ¿no? O sea, cuál es el grado de elasticidad que puede tener una persona para poder adquirir un producto. Y eso el precio es una señal, ¿no? Usted sabe muy bien que el precio es una señal que hace variar las decisiones del comprador o del vendedor. Ahora, el comprador está sujeto a que el precio, por ejemplo, podría ser bajo o alto. ¿Ustedes a qué precio les conviene comprar, jovencitos? ¿A un precio bajo o a un precio alto? ¿A qué precio les conviene comprar? Bajo. Muy bien, y si fueran vendedores, muy bien, lo que hizo su compañera Luz Almeida, precio bajo, ¿no? Karen, Alejandrina. Qué sería, ¿y cómo sería, jovencitos, en caso de que yo fuera vendedor? ¿A qué precio le gustaría vender a usted como vendedor? ¿A un precio bajo o un precio alto? A un precio alto. Ojo que ese precio, como dice su compañera Karen, Cristian, es un precio alto, pero es el precio mínimo. Ese es un precio mínimo, ¿no? 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 Porque usted desearía que el precio sea el más alto, ¿no? Pero usted ha quedado en un precio alto, en la cual, ¿no? Es el precio mínimo. En cambio, para nosotros como compradores, ese precio bajo es un precio máximo, ¿no? O sea, ese es un tema importante. O sea, como compradores nosotros quisiéramos que el precio sea lo más bajo posible, ¿no? Entonces hemos estado negociando y quedamos ahí. Desde ahí para arriba ya no podemos comprar más, ya, porque ese es el precio más bajo posible. En cambio, para el vendedor, ese precio es un precio de negociación que ha sido un precio mínimo, porque él quisiera que el precio fuera más alto posible, ¿no? Entonces, el precio de negociación es cuando se interceptan las curvas de oferta y demanda. Esa es la característica, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estamos entendiendo poco a poco en relación a los precios. Ahora, el dinero, usted sabe muy bien que el dinero es un medio de pago, aceptación general, ¿no? Eso es muy importantísimo, ¿no? ¿No? Es un medio de pago, aceptación general, y en la cual nos permite, nos garantiza el uso del dinero, ya que anula el trueque, usted sabe muy bien el trueque, es el intercambio directo, ¿no? De un bien por otro bien o de un bien por un servicio, y en la cual no existe una medida real y exacta del tipo de bien que estamos intercambiando, ¿no? El otro elemento que no debe faltar en la circulación, por ejemplo, son los comerciantes. Son los que hacen del comercio una profesión, ¿no? Aquí le agrego un elemento importante llamado utilidad. Existen varios tipos de comerciantes. Por ejemplo, eso se llaman los canales de comercialización. Desde el punto de vista de la logística, se llaman canales de comercialización. Entonces, los canales de comercialización normalmente podemos encontrar los siguientes. Vamos a ver cuáles son los siguientes. No sé si podrían. Vamos a ver los canales, ¿ya? Los canales están acá, vamos a ver. Tenemos el productor. Después viene el mayorista. Después el minorista. O el detallista, ¿no? A uno le llama detallista, otros el de. Y luego el consumidor final. ¿No? Pero por aquí también hay un tipo de comerciante que es llamado, vamos a agregarle a este señor de aquí, su nombre es especulador. Entonces, ¿quiénes son ellos realmente? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿No? O sea, eso hay que hacer la diferenciación. ¿No? Entonces, por ejemplo, el especulador, por ejemplo, la característica más importante de este señor es que este compra bienes, valores, por un valor bajo, básicamente, ¿no? ¿No? Por un valor bajo, y luego lo que hacen es lo revenden nuevamente, ¿no? Ese es el especulador, ¿no? Cuando el precio sube, ahí recién lo venden, lo revenden. Esa es la característica del especulador, ¿no? Bueno, por ejemplo, existen especuladores ahora en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia también existe. Ustedes saben,
en el momento de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que pasó en la pandemia, no? La gente comenzaron a comprar productos de primera necesidad, sobre todo, bueno, como era un tema de protocolo, por medidas sanitarias, la gente compraba todo lo que era, pues, por ejemplo, lejía, alcohol, ¿no? Todo lo que es, productos, digamos, que implica básicamente labores de limpieza, ¿no? ¿No? Eso es lo que se compraba, ¿no? Papel higiénico, todo eso, ¿no? Y se agotó, ¿no? Digamos, se agotó en un principio, entonces, qué es lo que hizo? O sea, eso hizo posible que cuando aumenta la demanda, los precios suben, ¿no? Aumentó la demanda de esos productos y los precios subieron. Entonces, inclusive se escaseó, ¿no? Hubo el tema de la escasez y eso hizo que los precios se dispararan, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hay escasez, usted sabe muy bien que lo que hace el comerciante es guardar esos bienes, ¿no? ¿No? Entonces, el comerciante nuevamente comienza a vender ese bien que está almacenado cuando el precio sube. Supongamos que el papel higiénico, un rollo, está costando eh, para, por ejemplo, de 4 unidades a doble hoja, más o menos un precio debe estar más o menos un promedio de 4 soles a 4,50, ¿no? Entonces, cuando escasean, ese rollo de papel de 4 unidades se elevaría a pesar cuánto, a 10 soles, ¿no? 8 soles, 10 soles. Entonces, el papel higiénico 8 soles no sea malo, ¿quién va a comprar eso, no? O la lejía, ¿no? O el alcohol, ¿no? ¿No? Todo eso, ¿no? Entonces, ese es el especulador, ¿no? La especulación, ¿no? También hay especuladores en dólares. Guardan sus dólares, bueno, yo creo que todos hacemos ese papel. Cuando sube el precio del dólar, ahí lo venden también, ¿no? Para obtener más ganancias, ¿no? Bien. Entonces, el productor, el productor eh, son son aquel conjunto de personas que extraen directamente a la naturaleza, ellos son los encargados de extraer las materias primas. Ese es el productor. El encargado de extraer, está relacionado netamente con las materias primas. ¿Ya? Ese es el productor. ¿Correcto? Ahora, el mayorista, ¿no? El mayorista le compra al productor, ¿no? Él le compra al productor por grandes cantidades, ¿no? Papa, arroz, azúcar, por grandes cantidades al productor. Y el minorista, el encargado, es el encargado de comprar al mayorista. El minorista le compra al mayorista. ¿No? Comprar al mayorista. El consumidor final, pues, también al minorista le llaman el detallista, ¿no? Venta al detalle le llaman, ¿no? Detallista o venta al detalle. ¿No? Y el consumidor final, bueno, es aquel que está listo, es el que recepciona la mercadería listo para ser consumida, ¿no? El bien final. Ahí va hacia el consumidor, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad, la característica en relación a los elementos de la circulación que no debe faltar básicamente, ¿no? Y luego tenemos también pesas y medidas, ¿no? Este es otro de los elementos de la circulación en la cual nos permite hacer una medición exacta, ¿no? Del tipo de bien que estamos intercambiando, básicamente, asignándole valores para poder ser intercambiado, ¿no? Es una de las características muy importantes en el tema de las pesas y medidas, ¿no? Muy bien. Bueno, el flujo circular de la economía, ¿no? Aquí tenemos el flujo circular, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un modelo económico que permite analizar el intercambio de la economía, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos, ¿no? Mercado de bienes y mercado de factores productivos. Este es un flujo circular simple, ¿no? Vamos a ponerlo ahí.
Este es un flujo circular, ¿no? Donde la oferta interna es igual a la demanda interna, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este se llama autarquía. Modelo bisectorial. Este modelo bisectorial, ¿no? Autarquía, ¿no? También le llaman autarquía. Por ejemplo, la autarquía, hay existe pocos países en el mundo donde aplican este sistema de la autarquía, básicamente, ¿no? Cuba, por ejemplo, aplica este modelo de autarquía, ¿no? Entonces ahí tenemos el mercado de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí la flecha verde vendría a ser el flujo real, ¿no? Vamos a ver con color verde. Flujo real. Y la flecha amarilla, ¿no? O la flecha anaranjada, vendría a ser el flujo nominal, ¿no? El flujo real vendría a ser oferta y demanda, ¿no? Y el nominal se expresa en términos monetarios. ¿Cuál es la unidad monetaria en el Perú? ¿Recuerdan ustedes, Juancito, cuál es la unidad monetaria? Son los soles. Soles, la unidad monetaria en nuestro país, ¿no? Esa es la característica. Muy bien, entonces tenemos ahí el papel de las empresas y las familias. Por ejemplo, las empresas son las encargadas de vender los bienes y servicios. Ahí está. Oferta y demanda. Flujo físico. Venden arroz, azúcar, fideos, pan, ¿no? Y el mercado es la que recepciona, ¿no? Bienes y servicios. Las empresas también no solamente venden bienes, sino venden servicios también, ¿no? Vende servicios de educación, servicios de salud, servicios de comunicaciones, servicios de transportes, ¿no? ¿No? Y luego, eh, cuando venden en el mercado, ¿no? Las familias son las encargadas de comprar. Ellos venden, ofertan, ¿no? Básicamente. Es decir, las empresas se encargan de ofertar, ellos realizan la oferta, ¿no? O, y las familias demandan, ¿correcto? Producto de esa oferta, las empresas obtienen dinero, o sea, obtienen ingresos. Y producto de esa demanda, de esa compra, las familias sale dinero, o sea, eso se llama gasto. No saben, las empresas ofertan, realizan la oferta,
y las familias demandan, ¿no? Muy bien, ahora en el mercado de factores productivos, lo que se negocia acá es tierra, trabajo y capital. Tierra, ¿no? Entonces las empresas, flujo real, ofertan. No, aquí las empresas, ¿quiénes venden los factores productivos? A ver, vamos a ver. Las empresas venden bienes, la familia demandan, ¿no? Las familias, acá está, ellos ofertan, ellos venden, flecha verde, bro, factores. Y las empresas, en cambio de comprar, ellos compran la tierra, trabajo y capital, ¿no? Tierra, o sea, factores que son tierra, trabajo y capital, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Muy bien, y producto de esa venta obtienen ingresos, ¿no? En el mercado de factores productivos, las familias. Y las empresas, producto de esas compras, ¿no? Ellos, digamos, las empresas compran los factores productivos, ¿no? Entonces a las familias le generan ingresos, ¿no? A las familias le generan ingresos. Y en las empresas les generan, gastos, ¿no? O sea, las empresas retribuyen a esos factores productivos, ¿no? Por ejemplo, a la tierra. Usar tierra significa que me van a pagar con quejoncitos. Retribución. ¿Cuál es la retribución del factor tierra? ¿Cuál va a ser? La retribución del factor tierra, la renta. Muy bien, ¿no? La renta. Y del trabajo, jovencitos, usar trabajo significa que no pagan con qué, con un salario. Muy bien, salario. Y, y el capital, jovencitos, usar capital significa que no van a pagar con qué, jovencitos. Lo van a retribuir con un interés. Muy bien. Y usar empresa, jovencitos, significa que nos van a pagar con qué. Nosotros somos empresarios. ¿Con qué nos pagan? La utilidad o ganancia. Muy bien. Y usar Estado significa que nos van a pagar con qué, jovencitos. Bueno, nosotros significa de que, claro, el tributo, ¿no? En este caso, nosotros somos los que pagamos el tributo del Estado, ¿no? Viene a ser como una salida, ¿no? O sea, es el costo de oportunidad, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí está la retribución, ¿no? Está la retribución, básicamente, ¿no? De cada uno de los factores productivos, ¿no? Muy bien. Entonces, en el examen dice, por ejemplo, ¿dónde se inicia el flujo real, ¿no? En el mercado de bienes y servicios, ¿no? ¿Dónde se inicia el flujo real? ¿En qué mercado se inicia? Por ejemplo, la pregunta pues, ¿en qué lugar, en qué mercado se origina, ¿no? El flujo real? ¿Y en qué mercado culmina el flujo real? O sea, el flujo físico de bienes, ¿no? Entonces ahí sería ¿dónde? El flujo físico está acá, ¿no? Aquí, se inicia en las empresas. ¿Y dónde culmina? En la familia, ¿no? Ahora, ¿dónde se inicia el flujo real en el mercado de factores productivos? Aquí está, en las familias y culminan en las empresas, ¿no? Esa es la característica, ¿no?
Entonces, eso puede ser una pregunta, ¿no? Básicamente, ¿no? Muy bien, los agentes que te vienen el sistema de la economía y el mercado son familias, esos son los agentes económicos, ¿no? Las familias son los encargados de comprar los bienes que producen las empresas, ¿no? Las empresas cumplen la función de hacer una buena gestión para generar un valor agregado al producto final, al bien final, y el Estado cumple el papel de cobrar los impuestos a las familias y las empresas, ¿no? El Estado controla también, hace la redistribución de los ingresos, como dicen ustedes, a, digamos, a los diferentes sectores económicos, ¿no? Es un papel muy importante. Pero también se encarga de cobrar, hace la redistribución, obras públicas, salarios, una serie de elementos que son muy importantes. Dice que las familias tienen un doble papel, son propietarias de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y de los conocimientos, tecnología y el know-how, ¿no? Bueno, ahora en los últimos tiempos, también las familias, ¿no? Son propietarias de sus conocimientos, ¿no? Y son unidades elementales de consumo. Muy importante el papel de la familia. Dice que las familias entregan a las empresas los factores productivos. Muy bien, ¿no? O sea, las familias venden los factores productivos. ¿Se acuerdan ustedes que son propietarios, ¿no? De los fondos agrícolas, los pastos naturales, propietarios de su fuerza de trabajo, propietarios de su dinero, ¿no? Propietarios de sus equipos, propietarios de su maquinaria. ¿Correcto? Entonces ellos venden esos factores productivos y reciben a cambio sueldos, salarios, beneficios, etc. El intercambio entre empresas y familias se realiza en los mercados de factores, agencias de colocación, bolsas, ferias, ¿no? Básicamente son lugares donde se realiza el intercambio, ¿no? De los factores productivos, básicamente. Muy bien, ¿qué intercambian con las familias en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? En está, flecha verde, por el lado de la casa. Esta es la casa de una familia, ¿no? Acá está la empresa. La empresa que hace producir y vender, hace el trato con la familia, luego llega para tu consumo final. No, producto de esa interacción, obtiene ganancia la empresa y producto de la interacción con las familias, la familia obtiene gastos, ¿no? Para hacer las compras, básicamente, ¿no? Y aquí también hay un tema muy importante por el lado de las familias, ¿no? En el sistema económico existen dos tipos de flujos: el flujo real, el flujo de movimiento de bienes, servicios y factores productivos, y el flujo nominal, ¿no? La contrapartida monetaria. O sea, esto vendría a ser el flujo nominal o flujo monetario, ¿no? Es el flujo monetario, ¿no? Flujo real y el flujo nominal, ¿no? Muy bien. Muy bien, la intervención del Estado es compleja, él se encarga de cobrar impuestos, no se olviden, el Estado cumple un papel muy importante, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la encargada de cobrar, ¿no? Subvenciona a las familias y las empresas, ¿no? Se otorga subsidios, ¿no? No solamente las empresas, ¿no? Ahora últimamente en tema de pandemia, el Estado está cumpliendo el papel de otorgar subsidios, ¿no? ¿No? Ese bono, por ejemplo, es un subsidio, ¿no? Ese bono te dan las personas de primera necesidad que son vulnerables en el tema del nivel de afectación por esta crisis, ¿no?
Entonces, el gobierno subsidia, ¿no? Otorgando un bono, ¿no? Aunque esto, evidentemente, no hay un beneficio para todos, sino para ciertas personas, la cual en realidad, no sé en base a qué información se ha tomado en cuenta para subsidiar. También en tiempo de pandemia, el gobierno ha financiado algunas empresas, no todas, ¿no? Algunas empresas, básicamente para poder iniciar operaciones, ¿no? Intervienen en los mercados de factores productivos y bienes y servicios. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estructura de mercado, jovencitos, ¿no? La estructura de mercado son las diversas representaciones teóricas de la manera como se organizan y funcionan los mercados. De esta forma, no es igual un mercado donde existe un solo vendedor con otro donde existe muchos vendedores. Por tanto, tampoco son iguales para la determinación del precio, ¿no? O sea, la sumatoria de todas las industrias a nivel nacional viene a ser la estructura de mercado, ¿no? Es un elemento muy importante que no debe faltar, básicamente. Bueno, ese vendedor podría estar organizado, o como también no. El comprador también podría estar organizado, como también no. Ese es un tema muy importante. Los elementos del mercado, tenemos mercado de productos, bienes y servicios y factores productivos, el precio, que se expresa en valor monetario, la demanda, que son los compradores, y la oferta, que son vendedores. Clasificación de los mercados, tenemos el mercado mayorista, el consumidor adquiere una sola compra por grandes volúmenes, ¿no? Aquí es, por ejemplo, el mercado Santa Anita, ¿no? El mercado Caquetá, ¿no? También existe el mercado de abastos, en lo que es pollo, por ejemplo, ¿no? 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 Tenemos un lugar donde se vende por gran cantidad. Artículo de primera necesidad también, ¿no? Por gran cantidad. El minorista, el consumidor adquiere en una pequeña compra, pequeños volúmenes, por ejemplo, supermercados, bodegas, ¿no? Por acceso al mercado tenemos mercados abiertos, no existen restricciones legales, económicas y tecnológicas para la competencia. Ejemplo, mercado cambiario, mercado de abarrotes, ¿no? Es un mercado abierto, ¿no? Y mercado cerrado, si existen restricciones legales, económicas y tecnológicas para la competencia. Por ejemplo, el mercado, bueno, en el mercado cerrado aquí existe la bolsa de valores, ¿no? Ahora le ponemos, ¿no? Bolsa de valores de Lima, mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Este mercado cerrado, no puede ingresar cualquier empresa para competir, ¿no? El servicio de agua potable suministro tampoco es un mercado cerrado porque no existe ninguna empresa que compite con CEPAL, ¿no? En el caso del NOR, acá en Lima Metropolitana del Callao, tampoco no existe. Es un mercado cerrado, ¿no? Es un tema muy importante. Ahora, el mercado bancario, lo que es bancos, también, ¿no? O sea, si es banco por banco, sí existe un mercado oligopólico, un mercado sí, y hay un oligopolio, ¿no? Posduración permanente, funciona de forma permanente, por ejemplo, el mercado de abarrotes, el mercado cambiario. Y temporal funciona en determinadas temporadas. Por ejemplo, ferias escolares, ¿no? La feria agropecuaria, mistura, ¿no? Esos son ferias temporales, ¿no? Ahora, por el tema de la pandemia, un poco que están los circos, ¿no?
las exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por su aspecto legal tenemos el mercado formal, ¿no? En la cual cumple las regulaciones y formalidades establecidas por ley, por ejemplo, los bancos, las empresas de seguros, y el informal que no cumple las regulaciones y formalidades establecidas por ley. Por ejemplo, los ambulantes, el mercado informal, ¿no? El mercado ilegal se venden productos prohibidos por la ley, al margen de la ley, por ejemplo, el mercado de drogas, piratería, ¿no? Y el mercado negro, cuando el Estado establece precios oficiales, precio mínimo de un producto, ¿no? Entonces, eso es un tema importante en relación a por su aspecto legal. Por ejemplo, el mercado negro podemos ver nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en nuestro país existió el mercado negro cuando se unificaron los precios, ¿no? Bueno, el primer gobierno de la García, ¿no? Entonces, se inició el mercado negro en nuestro país. Entonces, los precios no pueden subir por encima del equilibrio ni bajar por debajo, por encima, no está fijado, ¿no? Un tipo de cambio fijo, ¿no? O un precio fijo, no puede subir ni bajar. El que sube automáticamente se convierte en eh, digamos, un especulador, ¿no? El que baja por debajo del equilibrio también se convierte, ¿no? O sea, automáticamente se convierte, digamos, en un especulador. Es un tema importante. Entonces, ahí se juega con los precios, ¿no? En esa época, en el primer gobierno de la García se jugaron con los precios, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? Bueno, el mercado de competencia perfecta, ¿no? Este mercado se caracteriza básicamente, ¿no? ¿No? Por tener muchos vendedores, tener muchos compradores, ¿no? Los ofertantes y demandantes transan pequeñas cantidades de la oferta total, eso es una atomización del mercado, ¿no? ¿No? La atomización del mercado. Y el otro, esa oferta también es homogéneo, ¿no? ¿No? El precio es libre, hay un libre acceso al mercado, el público conoce el precio de los productos, ¿no? Esta es transparencia del mercado. Ejemplo, mercado de productos agrícolas, ¿no? ¿No? Ese mercado de competencia perfecta, ¿no? ¿No? La existencia de muchos compradores y vendedores, ¿no? Esos compradores y vendedores compran un producto en menor o venden en menor dimensión al tamaño. El tamaño es gigante. El producto que se vende es homogéneo. Homogéneo. Hay libertad de entrada y salida de nuevas empresas, libre acceso al mercado, ¿no? Los precios que se venden son precios, el público, ¿no? El público en general, ¿no? ¿No? Se conoce, ¿no? Se conoce, esa transparencia en el mercado se llama, ¿no? Hay conocimiento de los precios, ¿no? ¿No? Ejemplo, mercado de productos agrícolas. En competencia imperfecta, en general, se afirma que existe la competencia imperfecta cuando se puede influenciar en el precio y en la oferta de un producto. Comprende, por ejemplo, el monopolio, la existencia de un solo vendedor, ¿no? Hay muchos compradores, el producto no tiene sustitutos cercanos, ¿no? El productor controla el precio, la oferta, pero no ambos. El precio máximo es el denominado punto de Cournot, ¿no? Donde es un punto donde no existen ni ganancias ni pérdidas, ¿no? ¿No? Donde podría obtener la máxima ganancia el vendedor y cualquier empresa no puede ingresar a este mercado debido a la barrera de entrada, ¿no? Difícil por la barrera de entrada, ¿no? O sea, hay barreras, ¿no? Barreras legales, técnicas, ¿no? Legales, técnicas, ¿no? ¿No?
Entonces, por eso la empresa no puede competir. Por ejemplo, los suministros, el caso del NOR, Google Sur, Sedapal, ¿no? Los derechos de autor no pueden competir. Son monopolios aquí en nuestro país, ¿no? Ahora, ese vendedor está tremendamente organizado. Este sí está bien organizado, pero el que está desorganizado es el comprador. Ahí tenemos el monopsonio, es la exclusividad de un solo comprador para muchos vendedores. Por ejemplo, Gloria es la única compradora de leche. A los ganaderos, ¿no?, de La Libertad, o Enaco, que es la única compradora de hoja y coca en el Perú, ¿no? Empresa Nacional de la Coca, ¿no? Entonces, ese es monopsonio, ¿no? Monopsonio. Mono uno. Sonio por el lado del comprador. El otro es el oligopolio, mercado denominado por pocas empresas, dominado, grandes, ¿no? Existe la interdependencia, son características muy importantes, estrategia de calidad, publicidad, presentación, etcétera, y el acceso al mercado es relativamente fácil. Existe una empresa líder en el mercado, ejemplos, gaseosas, el mercado de los celulares, los cigarrillos, alimentos envasados, entre otros, ¿no? Gran inversión en el mercado de capitales. Aquí es un elemento importante de la inversión, ¿no? Sobre todo en el mercado de capitales. Bueno, el oligopsonio es el mercado en el cual existen pocos compradores y muchos vendedores. Tal es el caso de las pocas empresas que suelen comprar el total de la producción agrícola en el interior del país para luego comercializarla en la capital y principales ciudades, ¿no? Competencia monopolística. Existen varios vendedores, pero de productos similares, ¿no? De diferenciación de producto, que es un elemento para aparentar su exclusividad, ¿no? Esa es la característica más importante de la competencia monopolística, es la diferenciación de producto. Pero hay la existencia de muchos compradores, muchos vendedores, ¿no? Productos, pero el productos que ellos venden son productos diferenciados, ¿no? Productos diferenciados. Varios vendedores y compradores, ¿no? Diferenciación de producto para penetrar la exclusividad. Tenemos, por ejemplo, ejemplos: venta de ropa, de boutiques, salones de belleza, jabones, cosméticos, colegios pre, entre otros, ¿no? Esa es la diferenciación del producto. Por ejemplo, en la ropa, ¿qué le diferencia un tipo de ropa de otro? A la ropa, por ejemplo. ¿Qué podemos hablar de la ropa, José? ¿Qué le diferencia la ropa? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, cuando usted va a comprar ropa, qué le diferencia un tipo de ropa a otro? Cuando va a comprar polos, camisas, por ejemplo. ¿Qué le diferencia? La calidad de la tela, ¿no? Muy bien, ¿no? La tela, la calidad de la tela, ¿no? Ajá, el diseño, ¿no? Uh-huh. Muy bien, su compañero, vamos a aclarar lo que dice su compañero Cristian Suárez con palabras más simples: a flujo real, flujo nominal, ¿no? Ejemplo de ello, ¿no? O sea, el flujo real es, mi estimado Cristian, es el flujo físico de bienes, oferta y demanda. O sea, por ejemplo, en términos concretos, por ejemplo, este celular de aquí, y yo tengo este celular, aquí se está dando el flujo real. Si yo quiero vender este flujo, este celular es el flujo real. ¿Ya alguno, Cristian? Este es el flujo real. Entonces, si yo vendo este resaltador, también es el flujo real. Entonces, cuando yo vendo esto de aquí, el flujo físico, obtengo una ganancia. ¿Me dejo entender? Entonces, ese flujo nominal, cuando yo vendo, el término monetario es nominal. Si yo vendo este resaltador, también lo que yo obtengo es nominal. Si yo vendo, por ejemplo, esta calculadora, ¿no? Es un flujo real, y que lo que obtengo como ganancia es el nominal, ¿ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, este mouse es el flujo real, estoy vendiendo un producto, ¿no? Igual también un libro o una impresora, ¿no? Es el flujo real, y lo que obtengo, los ingresos, es nominal. Esa es la diferencia entre el flujo real y el flujo nominal, ¿no? Flujo físico de bienes
y nominal flujo monetario, ¿no? ¿Cuál es la unidad monetaria en el Perú? La unidad monetaria en el Perú es, la unidad monetaria en nuestro país es soles, ¿no? Esa es la característica. Entonces, ahí hay un tema importantísimo, ¿no? En relación a el flujo real, lo que hizo el compañero muy bien, es bueno aclarar esto, este tema importante, el flujo real, el flujo nominal, ¿no? Flujo físico y flujo monetario, ¿no? ¿No? Entonces, eso se da muy bien, Cristian. Gracias por la comprensión, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Bueno, no se olviden que en la competencia monopolística hay la diferencia del producto. ¿Qué lo diferencia un producto a otro, no? Olor, color, ¿no? Tamaño, empaque, tipo de empaque, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? La diferenciación frente a los demás. En los salones de belleza, ¿qué lo diferencia un producto a otro, por ejemplo, ¿no? En las peluquerías, ahora pues están dando este tema de, ¿no? El tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿No? Todo es vía protocolo nada más, ¿no? En los jabones, por ejemplo, ¿qué le diferencia un jabón a otro jabón? Color, tamaño, ¿no? Calidad, empaque, tipo de empaque, ¿no? Cosméticos, colegios, centros pres, ¿no? ¿Qué le diferencia un colegio pre de otro, ¿no? Trilce, de Aduni, por ejemplo, ¿no? De estos colegios pres, entre otros, ¿no? Entonces, eso es que la diferencia, ¿no? Entonces, Trilce, por ejemplo, Saco Olivero, ¿qué ofrece, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es la diferencia de Aduni? ¿Qué es la diferencia de Trilce? ¿Qué es la diferencia de otros centros PRES o, o academias PRES, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación del producto, ¿no? Otro monopolio y coalición tenemos el cártel, por ejemplo, ¿no? Monopolio de origen alemán que agrupa empresas de la misma especialidad, de la misma industria, los cuales fijan precios comunes y cuota de producción u oferta, ¿no? Manteniendo cada uno su autonomía comercial. Tal es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP de 1960, ¿no? Entonces aquí en el cártel son empresas, ¿no? De la misma industria, de la misma especialidad, pero ellos actúan en el mercado a través del control, por ejemplo, controlan la venta, control de, ¿no? Fijan las ventas, el precio, fijan precios, controlan la venta, controlan la producción, ¿no? Es el cártel, ¿no? La OPEP, por ejemplo, que son los países que, cargados de grandes países que exportan petróleo a nivel mundial, que tienen digamos, crudo, ¿no? ¿No? Ellos tienen como están en la OPEP, entonces tienen la potestad, ¿no? De fijar el precio del petróleo a nivel mundial, ¿no? Y controla la producción, ¿no? El trust es un monopolio en el cual las empresas de la misma industria o de industrias complementarias deciden unirse bajo una dirección única, compartiendo capitales, tecnologías y patentes, ¿no? Compartiendo riesgos y beneficios de acuerdo con los aportes realizados. Tal es el caso de la Chemical Inc. Bueno, acá en el Perú podría ser el grupo de Scotiabank, ¿no? Aquí el grupo Scotiabank, ¿no? Scotiabank. Mucho más organizado, ¿no? Entonces, Scotiabank, ellos tienen pues, la capacidad de poder organizarse, ¿no? Para poder ingresar a otros rubros, ¿no? No solamente el rubro de los bancos, el sistema financiero también puede ingresar al rubro de alimentos, ¿no? O de compañía de seguro. Lo que hace Scotia actualmente básicamente es eh, el rubro de alimentos, ¿no? ¿No? O en todo caso de lo que es compañía de seguro, ¿no? Luego tenemos el holding, monopolio en el cual los bancos o grupos financieros ejercen el control a diversas empresas a través de la compra de sus acciones y así ampliar su cartera de negocios, tal es el caso de Mitsubishi, ING y los conglomerados bancarios peruanos, ¿no? Pero aquí tenemos también un caso de Perú, Alicor, ¿no? Alicor, Grupo Gloria, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Y después viene el dumping. Es el grupo de empresas, ¿no? De empresas que de un país, ¿no? De un país, como el caso del Perú, que ingresan al mercado extranjero, ¿no? Competir, ingresan a competir, ¿no? Ingresan a competir. Pero su estrategia es empleando, ¿no? Empleando la estrategia de precio bajo, ¿no? En el Perú tenemos aquí en el Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Grupo Cola Real, ¿no? Grupo Añaño, le llaman, ¿no? Añaños. Grupo Añaño, ¿no? El otro es el pool. Sistema de control de precios, ¿no? Por empresas que ganan mercado a través del control de precios. Y el otro es el RIN, ¿no? RIN, grupo de empresas que ganan mercado a través de una pelea, ¿no? A través de una pelea, ¿no? Ese es el grupo de empresas mediante el RIN. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos ya algunos, ¿no? Forma de estructura de mercado y eso ya lo vimos, ¿no? Número de empresas, una monopolio, pocos oligopolio, productos diferenciados, competencia monopolística, ¿no? Competencia perfecta, productos idénticos, ¿no? Trigo, leche, ¿no? Ahí está el tipo de mercado, el número diferente, competencia perfecta, multitud de empresas, pequeñas empresas, competencia monopolística, muchas empresas, ¿no? Número de vendedores se refiere a oferentes. En oligopolio hay pocas empresas y en monopolio una sola empresa. Hay barrera de entrada a la competencia perfecta, facilidad de entrada y salida al sector, eso sí. Y en la competencia monopolística también hay facilidad de entrada y salida al sector. En oligopolio, importante barrera de entrada. Y monopolio, importante barrera de entrada, ¿no? Tanto en oligopolio como monopolio hay importantes barreras de entrada. El producto en competencia perfecta es homogéneo. En competencia monopolística es diferenciación apoyada en marcas y publicidad. En oligopolio, similar o diferencia. En monopolio es único, ¿no? El precio en la competencia perfecta es dada por las empresas, ¿no? Es decir, aquí se rige por el libre juego de la oferta y la demanda. También le llaman precio aceptante o tomador de precios.
En competencia monopolística, cierta influencia del precio. Esos monopolistas, ¿no? Es un grupo de empresas monopólicas que actúan en un gran mercado de competencia perfecta, esa es competencia monopolística, tiene poder para fijar precios. Y en oligopólico, el precio puede influir sobre el precio. Existe poder, pero puede influir, ¿no? Y en el monopolio decide cantidad poco para maximizar el beneficio de la curva de demanda del precio, ¿no? O sea, ese único monopolista tiene poder para fijar el precio en el mercado monopolio. Y los beneficios, en la competencia perfecta, nulos, el precio es igual al mínimo coste unitario. Competencia monopólica también nulos, precio es igual al coste unitario, aunque no es mínimo. Y en oligopolio depende de la rivalidad, pero sí en general. En monopolio sí, precio mayor que en competencia perfecta, cantidad menor, ¿no? Ejemplos, en competencia perfecta, mercados agrícolas, competencia monopolística, mercados electrodomésticos, oligopolio, petróleo, bancos y monopolio, transporte ferroviario, ¿no? Bueno, aquí en el Perú también existe el monopolio, hay un solo transporte, eso sí está, ¿no? Aquí en oligopolio se encuentran no solamente los bancos, se encuentran las AFPs, la compañía de seguros, está un grifo, por ejemplo, ¿no? El mercado oligopólico, ¿no? Las industrias de fideos, la industria de, por ejemplo, de helados, todos esos mercados oligopólicos aquí en nuestro país, ¿no? En competencia monopolística tenemos electrodomésticos, tenemos boticas, tenemos ferreterías, ¿no? Una cabina de internet, un restaurante, una pollería, es un mercado de competencia monopolista. Bien, jovencitos, vamos a ver un poquito sobre las claves. Me faltaba entregarles las claves de la... Vamos a cuantificar ya, a partir de la 11, de la semana 5, ¿ya? A ver, ya le dije que resolviera, jovencitos, ¿no? Muy bien, a ver, la 11, ¿cuál sería la respuesta, jovencitos? Revisen, por favor, sus guías. Para una empresa de transporte marítimo, sus unidades marítimas, su puerto y sus diversos equipos constituyen su capital, ¿no? Que sería capital fijo, ¿ya? Anoten ahí, capital fijo, ¿ya? Fijo sería. La 12, la empresa AG Group ha decidido colocar a la venta su marca Tres Cruces en centros comerciales como Plaza Bay y Totus. Al hacerlo cumple con la característica de que toda empresa bueno, en este caso, si vende, ¿no? Eso tiene un fin mercantil, ¿no? Ahí sería eso. 13. De acuerdo a los tipos y clasificación de las empresas, Cálida, que proporciona gas a la población metropolitana del Callao, es una empresa. Cálida es una empresa pública, ¿no? Por el régimen de la actividad privada y de servicios, lógicamente. 14. De las siguientes características determinen cuáles corresponden a la microempresa y cuáles a la pequeña empresa y mediana empresa. La microempresa, ¿no? Uno, por ejemplo, de 150 y 1700, esto no es microempresa, ¿no? Hasta 100, tampoco. Hasta 150, sí. Ventas anuales, sí, esto sí, microempresa. Esta es parte, pero o sea, entre 150 y 1700 es una pequeña empresa, ¿no? Por ventas anuales. Y hasta 100 trabajadores, por tamaño de la empresa, pequeña empresa. Hasta 150 es una micro. Y de 1700 a más, una mediana empresa, ¿no? Entonces la C sería, ¿no? 15. La importancia económica de las MIPES radica en su capacidad de generación de empleo con poca inversión. Enano sería. 16. Un joven que tiene en la actualidad 19 años y dedica su tiempo por completo a ser como bombera voluntaria del Cuerpo de Bomberos del Callao para salvar vidas en caso suceda un siniestro en el litoral marítimo, puede ser catalogada según su metodología oficial que emplea el INEI como parte de la población económicamente inactiva. ¿Ya? Eso es un poquito que vamos a tratar de hablarles un poquito en relación al INEI. Modalidad empresarial donde el propietario asume el riesgo de su inversión y responde con su patrimonio personal frente a obligaciones contrarias, es una empresa unipersonal. Casa sería. Y la 18, empresa donde los aportes son realizados por su propietario, pero la responsabilidad de la entidad no afecta al patrimonio del dueño, EIRL. Empresa individual de responsabilidad. La única persona jurídica cuyo propietario es una sola persona. 19. Órgano máximo a través del cual se discuten las decisiones de mayor relevancia en la sociedad anónima, que se llama Junta General de Accionistas. Enano sería. Y la 20, tipo de sociedad que no supera la bolsa de valores debido a sus acciones no son inscritas en el registro de Mercadín, eso es SAC, Sociedades Anónimas Cerradas.
Muy bien, jovencito, les dejo como tarea la semana 6, del 1 al 10, ¿ya? Para la siguiente clase, ¿ya? En la primera hora vamos a darle las claves de la semana del 1 al 10, ¿ya? Semana 6, del 1 al 10. Bien, jovencitos, no me queda más que dedicar muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por su participación. La 20, ¿cuál es? La 20 es, vamos a ver, su compañero dice la 20. Un ratito, ¿ya? La 20 es A, ¿ya? La 20A, ¿cómo se llama? Anoten ahí, la 20 es A, ¿ya? 20A. Muy bien, gracias, 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 joven. Gracias por su apoyo.